Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a otra sesión más del ciclo de seminarios. ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México? Estamos en el módulo 24, donde tenemos como invitado al Instituto de Geofísica, que viene a platicarnos qué es lo que hacen pues ahí dentro del instituto en cuanto a cambio climático, ¿no? Y hoy tenemos el gran gusto de recibir aquí a la doctora Margarita Caballero Miranda, que nos va a platicar de los impactos del cambio global en ecosistemas lacustres, ejemplos desde México. Les cuento un poquito de la doctora. Es egresada de la licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM y realizó su doctorado en estudios del cuaternario en la Universidad de Hull en Inglaterra, el cual finalizó en 1995. Ese año se incorporó como investigador en el Instituto de Geofísica de la UNAM, donde desarrolla lo que en su momento fue una línea nueva de investigación enfocada en el estudio del cambio climático durante el Pleistoceno tardío y el Holoceno, usando las diatomeas fósiles preservadas en sedimentos lacustres como indicadores paleoambientales. Esto la llevó a establecer un laboratorio especializado en la línea de investigación, el Laboratorio de Paleolimnología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Es investigadora titular C, investigadora nacional en nivel 2. Tiene más de 100 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Cuenta con un amplio reconocimiento nacional e internacional a su labor académica y ha sido invitada como ponente magistral y ha organizado reuniones académicas especializadas tanto nacionales e internacionales y es parte del comité editorial de la revista Journal of Quaternary Sciences desde 2021 y es editor en jefe del Journal of Paleolimnology desde 2022, ambas revistas indizadas especializadas en su campo de investigación. Es profesora de investigación en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra y en la Facultad de Ciencias y imparte regularmente la clase de cambio climático en el posgrado de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Ha dirigido 11 tesis de licenciatura, 4 de maestría y 4 de doctorado. Es parte de cuerpos colegiados dentro de la UNAM, como comisiones dictaminadoras, comités académicos de posgrado y el Consejo Interno del Instituto de Geofísica. Margarita, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros otra vez. Es un placer tenerte y que nos cuentes de tu investigación. No, pues al contrario, yo agradezco mucho que se abra este espacio para que el Instituto de Geofísica pueda participar y contribuir, digamos, a este esfuerzo por entender el impacto del cambio en el clima y en particular del momento actual en el que vivimos, el calentamiento global y el cambio global, qué efectos han tenido en el pasado, en el presente y qué podemos esperar para el futuro. Bueno, pues como ya se comentó, yo trabajo en el laboratorio de paleolimnología del Instituto de Geofísica y aquí les pongo el laboratorio. El laboratorio tiene una página de Facebook donde publicamos algunos avances de nuestra investigación, de lo que hacemos cuando salimos a campo y algunas notas relativas al trabajo que realizamos. Bueno, pues creo que aquí todos los que estén presentes están conscientes del concepto del cambio global, que no solo involucra el calentamiento, sino que involucra todos los cambios asociados con el impacto de las actividades humanas en el ambiente. Este impacto se manifiesta de diferentes formas y realmente los lagos son ecosistemas sensibles al cambio climático. Los que trabajamos con lagos decimos que son centinelas del cambio climático. Y más que un eslogan así para ponerlo en los proyectos y que nos apoyen, digamos, o convencer a los estudiantes de que se vengan a hacer tesis con nosotros, la verdad es que los lagos son ecosistemas realmente que el comportamiento térmico, el comportamiento del agua, pues va a depender fundamentalmente del calentamiento. Y pues es este calentamiento parte de lo que se ve alterado. Y además la composición química del cuerpo de agua, pues depende de unas interacciones complejas del clima, la geología, ¿sí? Y la cubierta vegetal, que es otra de las cosas que más se ha alterado con el impacto o el cambio global, el cambio del uso del suelo. Entonces, pues un aspecto importante, como ya lo dijimos, del cambio global, pues es el calentamiento global. Todos sabemos que la temperatura del planeta va para arriba y eso afecta el comportamiento térmico de los lagos.
Hay mucha información para latitudes medias y altas, donde se ha visto el deshielo de los lagos árticos y alpinos, de los lagos en las zonas de permafrost, la reducción en el número de días que están cubiertos con hielo o del grosor de los hielos de los lagos alpinos, por ejemplo. Y esto es algo pues que es muy evidente. Pero hay otros efectos que no tienen que ver solo con los lagos de altas latitudes, sino que ocurren también en los lagos tropicales, que es lo que hemos empezado a ver y de lo que les quiero platicar. Por ejemplo, las termoclinas, ahorita explico un poco más si alguien no sabe, pero este horizonte de cambio de temperatura que se presenta en los lagos van a tender a ubicarse en posiciones más altas. Eso es que el epilíneo de los lagos se hace como más chiquito. Las temperaturas del hipolimnio, que en general son estables por décadas, pueden verse afectadas. La estabilidad de la estratificación, esto es, el tiempo que el lago permanece separado en epilimnion e hipolimnion, va a aumentar, va a pasar estratificado más número de días en el año. Y esto conlleva a mayor anoxia o de pérdida de oxígeno en el fondo, en el hipolimnio. El oxígeno se consume por la degradación de la materia orgánica y se vuelve totalmente anóxico. Y también los nutrientes son exportados del epilimnion al hipolimnion y empieza a haber mayor limitación de nutrientes. Y pues todo esto cambia el balance de nutrientes y por eso cambian también las especies del fitoplancton que están mejor adaptadas para sobrevivir bajo estas nuevas condiciones. Y se ha visto en muchos lagos una tendencia a especies de menor talla. El calentamiento favorece a las cosas chiquitas. Y esto tiene efectos de cascada en el resto de las áreas tróficas. Entonces, esto se ha documentado en otros lagos del mundo. En México hay pocos estudios donde claramente esté documentado esto, pero precisamente en el trabajo que yo he realizado encuentro evidencias de todo esto que les estoy platicando, bueno, salvo lo del hielo, porque aquí en México no hay lagos que tengan hielos. Este es un paisaje de estos ambientes de permafrost que se ven deshielados con facilidad y que precisamente son emisores de metano muy intensos cuando el deshielo ocurre en estos sitios. Y pues aquí está lo que estaba yo comentando. Los lagos, su comportamiento térmico es específicamente controlado por la radiación solar que calienta las aguas superficiales, separándolas térmicamente de las aguas profundas. Aquí está una curva de temperatura donde las aguas profundas están, en este caso, pues varios grados centígrados a una temperatura varios grados centígrados por debajo de las aguas superficiales. Y esta barrera forma una barrera física que evita que las aguas se mezclen y que se llama termoclina. Entonces, en este diagrama, la termoclina es toda esta sección de cambio rápido de temperatura, el epilimnion es esta zona de temperatura estable arriba y el hipolimnion es esta zona de temperatura estable aquí abajo. Y como ya les comenté, una de las consecuencias del calentamiento global es que el número de meses que la temperatura se mantiene con este perfil de agua muy caliente arriba y agua relativamente fría abajo, aumenta. Solamente algunos días del invierno, la temperatura del epilimnion se enfría y se iguala con la del hipolimnion y en ese momento nuestros lagos tienen la posibilidad de mezclar y de traer los nutrientes del hipolimnion hacia el epilimnion y entonces balancear un poco o de que el oxígeno llegue al fondo hacia el hipolimnion. Pero si los lagos permanecen estratificados mucho tiempo, pues esta mezcla de nutrientes y de oxígeno pues tienden a ocurrir con menor frecuencia, ¿sí? El otro elemento del cambio global que afecta muchísimo a los lagos es la deforestación, el cambio del uso del suelo hacia actividades ganaderas y agrícolas. Y la descarga de aguas residuales de zonas urbanas hacia, hacia los lagos, porque inevitablemente las descargas de aguas residuales van a encontrar su camino hacia los lagos, hacia los ríos y eventualmente hacia el mar, obviamente. ¿Qué generan estas descargas de aguas residuales, de efluentes agrícolas y pues de material orgánico derivado de los suelos que se moviliza desde las zonas deforestadas hacia los lagos? Pues genera este proceso de eutrofización. Esto también está ampliamente documentado en la literatura.
La entrada de material orgánico trae consigo nutrientes, nitrógeno y fósforo principalmente, que generan cambios en los niveles tróficos de los lagos y este incremento de nutrientes que se llama eutrofización. Y eso en algunos lagos someros se ve como un cambio de estado, ¿sí? Hay en algunos lagos de ciertas características, los lagos o tienen aguas claras, transparentes y son muy bonitos y atractivos, o tienen aguas turbias, eutróficas. Y ese cambio de estado, pues se ve favorecido con este proceso de eutrofización y hay muchas veces este vuelco ecológico entre un estado y el otro. Los efluentes urbanos y los efluentes agrícolas también pueden traer contaminación química, contaminación de fármacos que consumimos, por ejemplo, y se desechan con la harina y van a acabar ahí en los lagos, en el agua de los lagos, antibióticos o muchas cosas y que van a afectar el desarrollo de los ecosistemas. Y todos estos cambios nuevamente afectan a las algas y muchas veces producen florecimientos nocivos de algas que se ven favorecidas por estas nuevas condiciones tróficas y que van a tener en muchas ocasiones la capacidad de producir sustancias tóxicas, ¿sí? Entonces estos florecimientos algales con frecuencia se pueden asociar con producción de toxinas, que muchas de ellas son neurotoxinas con un efecto bastante intenso y negativo. Si estos florecimientos algales ocurren en las fuentes de agua que abastecen a las poblaciones, pues pueden ser realmente peligrosos. Y favorecen también la anoxia de la columna de agua, como ya vimos en el caso de la estratificación prolongada, la falta de oxígeno, porque al haber más materia orgánica en la columna de agua, la demanda biológica de oxígeno aumenta y se consume el oxígeno al degradar la materia orgánica. Los efectos cascada en las redes tróficas de estos cambios pueden estar asociados, o simplemente los efectos físicos de la anoxia pueden estar asociados a eventos de mortandad de peces y otros cambios intensos en la biodiversidad de los ecosistemas que a veces ni siquiera sospechamos. El cambio de uso de suelo afecta con mucha frecuencia a las zonas de humedales. Es muy fácil decir o pensar, y pues la Ciudad de México es un ejemplo de ello. Vamos a secar este humedal y vamos a construir aquí una colonia. Entonces, los humedales, que son zonas biodiversas y ecológicamente muy sensibles, con frecuencia son las más atacadas por este cambio de uso del suelo, pensando que se pueden drenar y vamos a poder poner ahí zonas urbanas, casas, aunque pues ya vemos aquí en la Ciudad de México que eso tiene sus riesgos, ¿verdad? Y bueno, muchas veces también vamos a ver que hay especies invasoras porque ante las nuevas condiciones, especies como más cosmopolitas van a tener ventajas sobre las especies de distribución más local y entonces las especies más generalistas y más cosmopolitas van a estar desplazando a las especies nativas. Entonces, todo esto es lo que nos dice la literatura que pasa, que sabemos ya que está pasando en otros lugares. La cosa es si eso lo hemos visto aquí en México o no, dado que pues en realidad en este país sabemos muy poquitas personas que trabajamos con los lagos y que tratamos de documentar estos impactos. Entonces yo les voy a platicar un poco de lo que yo he logrado ver en algunos lagos. Les voy a poner en general dos ejemplos fundamentales. Pero, por ejemplo, esta zona lacustre que estoy poniendo aquí, esta es la frontera México-Guatemala, esta es la región de Montebello, que es una de las zonas lacustres, pues, que tiene bastante fama como zona turística y a la gente, pues, le hace ilusión ir a visitar los lagos de Montebello porque se supone que son muy bonitos, muy transparentes. Sin embargo, ya están en un proceso de degradación ambiental bastante fuerte porque, por ejemplo, toda esta zona plana de la parte más norte está totalmente deforestada y con un uso agrícola muy intenso. Y como pueden ver, los lagos que están aquí, hasta aquí en esta foto de Google, se puede ver muy bien el color que tienen, que está súper verde. Esto denota ese proceso de eutrofización que ya los ha afectado. Mientras que los lagos que están acá en esta zona un poco más montañosa y con una cubierta de vegetación más densa, tienen más bosques, pues se mantienen con un color claro, transparente, ¿no? Entonces, este es
Este es un lugar donde la universidad ha tenido ya por casi 10 años proyectos de investigación de los diferentes grupos de diferentes facultades y escuelas e institutos de la universidad. Hemos estado trabajando en estos lagos y es un ejemplo claro de estas condiciones de lagos eutróficos de aguas turbias contra lagos oligotróficos de aguas claras de los que les hablaba. Entonces, desde la neolimnología, que, o sea, desde el estudio de los lagos que nosotros también hacemos, y desde la paleolimnología, que es la especialidad que nosotros manejamos, ¿sí? Trabajando con los sedimentos que se acumulan en el fondo de los lagos, ¿qué ejemplos tengo yo de México donde todos estos elementos que acabamos de hablar, que son impactos del cambio global, tanto del calentamiento como del cambio de uso del suelo, podemos tener datos o evidencias que están ocurriendo en nuestro país? Pues yo, como lo que más estudio son los sedimentos, solo les presento esta lámina para recordar que los sedimentos de los lagos son un registro geológico fundamental de lo que ocurre tanto en el lago, en el agua del lago, como en el entorno. Las propiedades del agua, su pH, su salinidad y hasta los niveles de nutrientes son un balance que está en equilibrio con el ambiente y con la cuenca, que tiene que ver con el clima, con la precipitación y la evaporación, pero también tiene que ver con la cubierta vegetal que rodea el lago, ¿sí? Y pues en gran medida también tiene que ver con la presencia humana y las actividades humanas que se realizan alrededor de ese lago. Todo lo que entra al lago, tanto o todo lo que está suspendido en el agua, eventualmente va a precipitar hacia el fondo y va a acumularse como sedimento. Aquí lo represento con diferentes colores, pero entonces va a formar capas y esas capas las podemos recuperar usando sistemas de perforación, que son básicamente tubos que enterramos y recuperamos el sedimento, que va a tener entonces un aspecto de este tipo, donde se pueden ver las capas o láminas de los eventos que ocurrieron en la cuenca y que van a traer diferentes tipos de sedimentos o diferentes tipos de organismos a acumularse en el sedimento, y a través del análisis de estos sedimentos podemos estudiar estos eventos a lo largo del tiempo. Nosotros normalmente hacemos esto a lo largo de cientos y miles de años, pero últimamente hemos estado trabajando con núcleos muy cortitos, donde en los últimos 50 años estamos documentando los cambios asociados precisamente con el cambio global. Y el indicador que yo uso por excelencia son las diatomeas, que son algas unicelulares que viven en todos los lagos prácticamente y que tienen frústulas de sílice que se conservan muy bien en los sedimentos y a través de las cuales yo puedo hacer una identificación taxonómica bastante precisa y me permite entonces estudiar los cambios en la ecología del sistema a través de cambios en las poblaciones de las especies de este grupo algal, de las diatomeas. Uno de los sitios en los que he trabajado ya por varios años, y gracias a eso es que he podido tener este tipo de datos, es la alberca de Tacámbaro en Michoacán. Es un lago de origen volcánico, es un cráter. Como pueden ver, tiene paredes bastante altas, está el lago casi como en un hoyito, y es un lago relativamente chiquito, tiene solo 8 hectáreas de tamaño, es pequeñito, y una profundidad relativamente grande, de 30 metros. Los lagos se consideran más o menos lagos profundos en México si tienen más de 10 metros o 12 metros, porque esos lagos que tienen más de 10 o 12 metros son los que pueden estratificar. Como ya les había comentado, formar un epilimnion y un epolimnion. Los lagos más someros de unos 10 o 12 metros no estratifican, porque la turbulencia que genera el viento es demasiado intensa para permitir la estabilidad de la estratificación. Pero resulta que como este lago está muy protegido del viento por la presencia de este cráter, es un sitio ideal, es un sitio casi diseñado para hacer experimentos de cambio climático, porque todos los procesos de estratificación y mezcla del lago dependen de las características térmicas. El viento tiene una influencia mínima, ya que hay esta protección física, digamos, del cráter. Entonces, por eso este sitio pues resulta interesantísimo para el estudio del clima pasado y de las condiciones actuales, de lo que le está pasando. Entonces, como nosotros queríamos hacer un estudio de largo plazo en este lago, nosotros siempre empezamos todos los estudios haciendo un estudio limnológico, viendo cómo es el lago el día de hoy, para pues tener una idea de cómo interpretar los cambios hacia el pasado.
Y entonces hemos estado muestreando este lago por varios años. Aquí les presento datos de estratificación térmica y también de la estratificación química, presentando el oxígeno disuelto en el agua, que también presenta este patrón de una concentración alta en la parte superior y una concentración baja o nula prácticamente en la parte inferior. Entonces nosotros podemos ver que este lago está estratificado térmicamente. Todas estas rayitas son diferentes días o veces que fuimos, que están divididas en el año 2009, las líneas continuas, y las líneas punteadas son las del año 2015, y las tengo divididas por estación. Tengo invierno, primavera, verano y otoño. Lo mismo aplica para el oxígeno. Y como pueden ver, el lago está muy intensamente estratificado y pues más allá de unos 10, 12 metros, el hipolimnion es totalmente anóxico todo el año, ¿sí? Nunca hay un momento en el que el oxígeno penetre e incremente las concentraciones. Esto quiere decir que la mezcla de este lago es muy pobre, no hay una mezcla eficiente. Entonces, eso precisamente estos lagos tienen esta tendencia meromíctica, esto es a no mezclar completa la columna de agua, y en realidad está estratificado por 11 meses térmicamente, pero químicamente está estratificado prácticamente todo el año. Por eso es esta idea de que este lago tiene una tendencia meromíctica, porque no mezcla completamente. Y esto ya lo hace un candidato como de paciente del cambio climático o del calentamiento global, porque es precisamente la condición que el calentamiento global favorece, es que la estratificación se prolongue durante muchos meses del año. Este lago parece ya estar afectado por el calentamiento global, ya es un paciente, digamos, del calentamiento global. El epilimnion también es muy somero, en parte, como les digo, con esta tendencia a que el epilimnio se hace chiquito con el calentamiento global, en parte porque al no haber efecto del viento, la estratificación térmica solo genera un epilimnio más o menos pequeño y es anóxico todo el año, ¿sí? Datos de este lago están publicados en estas revistas que ya tienen algo de lo que voy a platicar, ya está publicado para este lago en estos trabajos. Como les digo, es un paciente del calentamiento global. Nosotros tratamos de encontrar datos de temperatura atmosférica en la región. Hay una estación meteorológica en el pueblito de Tacámbaro, que está muy cerquita. Descargamos los datos del servicio meteorológico. Desgraciadamente solo hay datos hasta el 2011, no hemos podido ubicar datos más recientes de esta estación, pero pues esto hicimos la anomalía de temperatura, o sea, aquí el cero es el promedio de toda la base de datos desde 1997 más o menos hasta el 2011. Y como pueden ver, pues antes del año 2000, como de 1999 al año 2000, las anomalías de temperatura del promedio anual, que son los rombitos estos, pues son negativas. Esto quiere decir que la temperatura anual era menor al promedio, y a partir del 99 la temperatura media anual de todos los años es mayor al promedio, y esto es un claro reflejo pues de este proceso que vemos en todo el mundo de que todos los años son, o gradualmente vamos viendo años más cálidos, o cuando menos en promedio los años más cálidos han sido todos consistentemente desde el año 2003, 2004 hasta cuando menos el 2011. Entonces, creemos que sí, efectivamente, nuestros muestreos que hicimos en 2009, que serían por aquí, y en el 2015, que ya está fuera de esta gráfica, pero digo, no he conseguido datos de temperatura para esta estación, pues están ya dentro de este proceso de calentamiento. O sea, el lago ya está siendo bajo el forzamiento, digamos, de este cambio de temperatura. Y como pueden ver, no sé si ya lo hayan observado, mis gráficas pues son bastante claras a este respecto. El hipolimnio, que se supone que es una temperatura estable que no debe de cambiar todo el año, ¿sí? En el 2009 estaba en esta posición, y en el 2015 que regresamos, pues ya está casi un grado más alto. O sea, la temperatura del hipolimnio entre 2009 y 2015 ha aumentado 1 grado centígrado, y nosotros pensamos que esto está reflejando el efecto precisamente de esta condición de que estamos viendo años cada vez más cálidos. El calentamiento del epilimnio por casi 1 grado centígrado es algo que no se ha visto en muchos lagos. En los pocos que hay
datos, digamos, de varios años que se puedan contrastar. Entonces, esto es algo que ya es como otro síntoma de, como les digo, de que este lago es un paciente ya en un estado un poco grave del calentamiento global. Este efecto térmico ya medido de un calentamiento claro del hipolimnion en este lago. Es de los pocos registros de estos calentamientos. Hay otro trabajo que en el lago de Santa María del Oro, que es un lago muchísimo más grande, también se ve una tendencia similar, pero no es tan clara y además ahí parece ser como que son un poco ciclos. No sabemos aquí si sean ciclos, necesitaríamos tener datos todavía de más tiempo, pero nosotros la última vez que mostramos en este lago fue un poquito antes de la pandemia y la temperatura se mantiene así, más alta de los años iniciales que trabajamos en el 2009. Entonces, pues claramente este paciente está bastante enfermo, ¿no? Tiene un síntoma ahí ya muy serio. Esta situación donde el lago realmente está estratificado por tanto tiempo está asociada con lo que yo les decía, la limitación de nutrientes. A pesar de que este lago es un lago eutrófico, tiene una situación paradójica. ¿Por qué? El epilimnion está limitado de nutrientes. ¿Por qué? Porque al estar estratificado tanto tiempo, el epilimnion está exportando toda la materia orgánica al hipolimnion y esta nunca regresa porque nunca hay una mezcla efectiva. Nosotros hicimos aquí esta gráfica, esto es fósforo y esto es nitrógeno, y como pueden ver, pues en muchos muestreos, nosotros tenemos aquí los límites que les llaman de limitación de nutrientes. Si el fósforo es menor a estas concentraciones y el nitrógeno es menor a estas concentraciones, que son las que tengo con sombreado, los organismos tienen deficiencia de ese nutriente en el agua. Entonces, en esta región está limitado por nitrógeno, en esta región está limitado por fósforo, en esta región está limitado por las dos cosas. Entonces, como pueden ver, nosotros tenemos algunos de nuestros muestreos que el lago cae, y sobre todo el epilimnion del lago, cae en esta región de que está o limitado por nitrógeno, o limitado por fósforo, o limitado por las dos cosas, ¿sí? Y cuando ponemos los muestreos más recientes, aquí ya no solo tenemos los del 2009 y 2015, sino pusimos aquí más muestreos que tenemos hasta los del 2019, vemos que esta situación se agrava y que inclusive, por ejemplo, la más fuerte que tuvimos fue en 2018, donde realmente la limitación de fósforo estaba en grados bastante intensos, comparados inclusive con la gráfica anterior, tuvimos que aumentarle una unidad de logarítmica por abajo, ¿no? Porque esto está en unidades logarítmicas, ¿sí? Y tenemos realmente situaciones donde la limitación de fósforo la vemos bastante intensa. La consecuencia de esta limitación de nutrientes aún es que es raro un lago eutrófico con limitación de nutrientes, ¿verdad? Por la estabilidad de la estratificación que pasa 11 meses o más estratificado. Es que cuando hay florecimientos algales, estos florecimientos algales no ocurren en las capas superficiales del hipolimio, en donde hay más luz, donde deberían de ocurrir, sino ocurren en las capas profundas. Miren, aquí estoy mostrándoles, estas son concentraciones de clorofila en esta gráfica, donde lo más verdecito, pues corresponde a la concentración de algas más intensas. Y como pueden ver, están en aguas profundas, están por la termoclina o abajito de la termoclina. ¿Por qué? Porque ahí es donde están los nutrientes. Si están en el epilimnio, no tienen suficientes nutrientes para crecer. Las algas buscan las aguas profundas para allí poder florecer y desarrollarse, robando los nutrientes del hipolimnio, ¿sí? Que es donde están. Entonces, a estos se le llaman máximos profundos de clorofila y son normalmente considerados en la literatura como una característica típica de los lagos oligotróficos, aquellos que tienen pocos nutrientes. Pero aquí lo estamos viendo en un lago tropical eutrófico. Esto fue una sorpresa cuando empezamos a ver estos datos y ya lo tenemos publicado en este trabajo, pero es algo que realmente no esperábamos ver estos máximos profundos de clorofila en este lago que es tan eutrófico y que es ya una respuesta a esta estratificación tan prolongada y
pienso yo que es un síntoma más de este paciente del calentamiento global que lo obliga a los florecimientos algales sean en estas profundidades y el resto de la columna de agua en esta parte del epilimium tenga relativamente poca concentración de biomasa. Esto tiene consecuencias en el tipo de algas que van a poder sobrevivir y en las cadenas tróficas. Y, por ejemplo, aquí les pongo la composición. Estas gráficas son un poco complejas, pero cada una es un muestreo distinto y son por volúmenes de diferentes especies de alga. Cada nombrecito es una especie de alga. Y lo que podemos ver aquí muy claro es que el nombrecito que está hasta arriba, esta M. aeruginosa, es con mucho más abundante que cualquier otra cosa que haya en en el lago, y son estos florecimientos masivos de algas. Esta M. aeruginosa es Microcystis aeruginosa, es una cianofisia de estas que pueden producir sustancias tóxicas o toxinas. Entonces, en este lago, esta especie no estaba presente en los primeros muestreos o era mucho menos abundante, y ahora en los muestreos que hicimos en 2018 y en 2019, pues es la especie dominante en el conjunto de algas. Y la pregunta, no pudimos hacer los análisis de toxinas, pero la pregunta es si esta abundancia del alga también está asociada con la presencia de toxinas, porque no siempre que hay el alga hay las toxinas, pero obviamente que su presencia ya es una llamada de atención. Entonces, ese es pues otro de los síntomas de que este lago ya está enfermo, digamos, de calentamiento global, si lo podemos decir así. Entonces, otra cosa que hemos visto que es súper interesante, nosotros recuperamos núcleos, como les digo, núcleos del sedimento, tomamos un tubo que salió llenito de sedimento y lo datamos por plomo 210 y por radiocarbono, y tenemos, esta es la profundidad del núcleo, pero ya traducida a años. Entonces nosotros tomamos rebanadas cada poquitos centímetros, cada barrita de estos es una rebanada de mi núcleo, de mi secuencia sedimentaria, y analizamos las diatomeas desde el año más o menos 1990 hasta el año 2016, que fue cuando estábamos trabajando ahí, y encontramos cosas muy interesantes. El conjunto de diatomeas, como pueden ver en esta parte baja de la secuencia, la parte más antigua, entre 1990 y 99, está dominada por esta especie, Agnanthidium minutissimum. Nosotros tenemos una secuencia sedimentaria más larga, que tiene casi 10.000 años, y sabemos que esta especie ha ido y venido en este lago dependiendo de las condiciones climáticas, le gusta el calorcito, y entonces en épocas cálidas ha estado presente y en otras épocas se ha ido. Y bueno, pues está aquí ahora, pero es un habitante, digamos, recurrente o normal de este lago. O sea, ha estado aquí en épocas anteriores, pero fíjense que tenemos otro elemento en esta gráfica, que es el que tengo en morado, que antes no había nada, 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 nada. Y aquí, después del Niño del 98, aparece en poquita cantidad. En el Niño del 2009-2010 hay un pico, un bloom, un florecimiento de esta alga. Y después, en los muestreos más recientes que hicimos en 2015-2016, ya es un elemento permanente de la flora, de la ficoflora de este lago, ¿no? Entonces, eh, y desplazando a todas las demás especies que antes había, que teníamos una mayor diversidad, y ahora tenemos una flora dominada por esta especie central pequeñita, que es ahora uno de los habitantes principales de este lago. La cosa aquí es que esta especie nunca antes había vivido en los últimos 10.000 años, que es el otro núcleo que tenemos, como les comentaba, en los últimos 10.000 años, todo el Holoceno, esta especie nunca había estado presente en este lago hasta este momento, y aparece como consecuencia de una perturbación asociada con el fenómeno del Niño, pero también, si se acuerdan de nuestra curva de temperatura, como ya una señal asociada pues a estos años más cálidos que empiezan justo por aquí, en cuanto tenemos estas anomalías positivas. Pensamos que la presencia de esta especie es una respuesta a esta limitación de nutrientes que estamos viendo con la estratificación más prolongada, que está asociada con el calentamiento global. Entonces, esta es una especie invasora
que nunca antes había estado en el lago y que está desplazando a las otras especies que ahí ya había. Bueno, con esto concluyo pues lo que tengo que decir sobre Tacámbaro y quiero pasar rápidamente, si todavía tengo tiempo, a hablar sobre los lagos de Montebello. El lago de Montebello está aquí en el sur de México, casi en la frontera de Guatemala. Esta es la cuenca del río Comitán, el poblado de Comitán está por acá, y los lagos de Montebello es esta zona de aquí, en la parte baja de la cuenca, y aquí lo que quiero destacar es que los lagos son alimentados en gran medida por el río de Comitán. El río de Comitán viene por aquí y tenemos esta serie de lagos, si se acuerdan, estos son los lagos que ya habíamos mencionado, que están en la zona plana, con una zona muy deforestada, con mucha agricultura, y que son lagos muy eutróficos, contra los lagos de montaña, donde hay mejor preservación y tenemos lagos más claros. Nosotros hemos estudiado varios de estos lagos, pero les vengo a presentar resultados de este laguito de aquí, esta posita que aquí es un cenotito, es el lago Peñasquito, es este que está acá, y de este lago de Montebello, que es uno de los lagos. Nosotros trabajamos con varios de los lagos de planicie como ejemplos de los lagos ya impactados. Peñasquito es uno de estos lagos ya impactados que ya tiene señales de eutrofización. Y luego escogimos Montebello como un lago referente de los lagos que los limnólogos decimos que son pristinos, que están sin alteración, que están muy bonitos porque siguen siendo transparentes y que pensamos que no tienen ningún impacto ni de la deforestación ni del calentamiento global. Entonces, vamos a platicarles rápidamente lo que hicimos. Nosotros fuimos a muestrear en 16 lagos, tanto de Montebello como de la selva lacandona, que son otra zona lacustre en Chiapas, para saber qué especies son las características de esta zona, porque nadie había estudiado las diatomeas de esta región antes, y también determinamos las condiciones fisicoquímicas de los lagos y los clasificamos o los estudiamos. Aquí tenemos un diagrama de una ordenación donde tenemos los 16 lagos que estudiamos, están divididos por colores entre los lagos de Montebello de la zona de planicie, que son los más afectados, los lagos de montaña, que son los que se consideran pristinos, y los lagos de la selva lacandona. La selva lacandona está mucho menos afectada que la zona de Montebello por las actividades humanas, y como pueden ver, casi todos los lagos, los de la selva lacandona y los de montaña de Montebello, están aquí juntitos en un clúster. Y lo que se separa son algunos de los lagos estos que están ya eutrofizados. San José y Esmeralda, que son lagos de plato, de la planicie, pero son los lagos que todavía no están verdes. Los lagos que se ven en la fotografía de Google Maps, verdes, verdes, son estos, que como pueden ver, se distinguen no solo por estar verdes, sino porque efectivamente son eutróficos, tienen concentraciones de clorofila más altas, estas son las variables ambientales, estas flechas, tienen una salinidad levemente más alta, poquito, ¿no? No es que sean salobres, pero tienen más salinidad que el resto de los lagos. Sobre todo tienen más sulfatos, y esto es interesante porque tienen más sulfatos. Y tienen, por supuesto, más nutrientes, más fósforo y más nitrógeno. ¿Sí? Este también es fósforo, son dos formas de fósforo. No, perdón, este es sílice, ya estoy aquí confundiendo. Sílice y fósforo. Tienen más nutrientes de todos. Entonces, los lagos eutróficos, los verdes, están acá. Y como pueden ver, este es Balamtetic, que es el lago que recibe la descarga del río, es el más afectado. Y los otros lagos están por acá. En términos de las diatomeas que están presentes en estos lagos, es súper claro que en estos lagos tenemos estas dos diatomeas, son las más abundantes, las principales, y estas diatomeas son indicadoras de este proceso de eutrofización, de mayores nutrientes y sobre todo de mayor salinidad y contenido de sulfatos, y que el resto de los lagos se caracterizan por toda esta asociación de otras especies, que debo mencionar que algunas de estas especies son casi endémicas de la zona kárstica de Chiapas. Esta especie Cyclotella petenensis, esta especie que es Mastogloria calcárea, estas dos especies, Planotidium y Discostela, ni siquiera he podido identificar qué especies son, porque yo creo que son especies muy locales, de ahí que necesitaré describir, ¿sí? Entonces, algunas de estas especies, y Baxira vitrea también, son especies características de aguas tropicales en zonas kársticas, mientras que estas dos especies son totalmente cosmopolitas. Estas viven en África, viven en Estados Unidos, viven en los lagos del centro de México y también viven acá. Y estas son las especies que estamos viendo que están desplazando en estos lagos a esta comunidad, digamos, nativa de las zonas kársticas de Montebello y Lacandona.
Podría ser que esta presencia de estas especies o estas diferencias en los lagos fuera atribuida a otras cosas. Alguien podría decir, ¿cómo estamos seguros de que estos lagos que hoy son eutróficos antes no lo eran? O de que estas especies que hoy son características de estos lagos realmente están desplazando a las especies que antes había. Pues para eso nuevamente tomamos una secuencia sedimentaria corta e hicimos un análisis de alta resolución con dataciones detalladas para tener esta secuencia. Este es el núcleo sedimentario de Peñasquito, donde tenemos diferentes tipos de sedimentos, y hicimos análisis geoquímicos donde aquí les presento el contenido de titanio a lo largo de la secuencia y las diatomeas, donde les presento su concentración total. Esta es la cantidad de diatomeas que hay en el sedimento y la composición de especies que hay en el sedimento. Y pues yo creo que esto refleja muy claro este proceso de eutrofización, este proceso de degradación del lago, ¿sí? Y esta sustitución de especies cosmopolitas por de especies locales, perdón, por las especies cosmopolitas. Nosotros vemos este momento alrededor de 1965 en que los valores bajos de titanio empiezan a aumentar rápidamente. Y el titanio es un indicador de erosión y cambio de uso del suelo. Estos aumentos de titanio se explican porque se talan los bosques y el suelo es deslavado y translocado hacia el lago. Y entonces aquí la erosión está llevando más sedimento y está pues contribuyendo a estos procesos de eutrofización. Durante este tiempo inicial, pues el lago está formado por esta mastogloria calcárea, esta Cyclotella petenensis, que son las especies que yo les había dicho que son las características de esta región, las locales, digamos, aquí están todas las locales, y las cosmopolitas que ya vimos antes, que son Stephanociclus meninginianus y Alaucosira granulata, son estas dos primeras líneas. Y otra asociada que también es de este mismo grupo, que es un área delicatísima, que es esta de aquí. Entonces, estas tres especies son de este grupo de especies que están desplazando a las especies nativas a la medida que los lagos se eutrofizan. Y como pueden ver, en cuanto el nivel empieza a subir, empezamos a tener un poquito de presencia inicialmente muy pequeña, va aumentando hasta que tenemos lo que podríamos llamar un punto crítico, un punto de inflexión donde el lago ya se vuelve eutrófico y tenemos ya claramente una cambio en la productividad del lago, que también se ve con la concentración total de diatomeas, y como pueden ver acá, este es otro grupo de algas que son las crisofitas, también ellas están mostrando un incremento, un cambio, demostrando este proceso de eutrofización. Entonces, pues cada lago va a vivir su enfermedad relacionada con cómo lo impacta la deforestación de una forma diferente dependiendo de los procesos locales, de su cuenca y de su conexión con el resto de los lagos. En este caso, este lago, pues claramente está empezando a perturbarse en los años 60 con la deforestación, está teniendo señales tempranas de cambio hasta los años 2000, 2005, cuando se da el cambio crítico de condición trófica, ¿sí? Hacia la condición que hoy tiene, que es eutrófico. Entonces, este proceso nos está demostrando cómo los lagos inicialmente tenían niveles tróficos menores, donde dominaban las especies características de la zona, que son poco a poco desplazadas por estas especies cosmopolitas invasoras, indicadoras de este impacto humano. Entonces, pues, que Montebello nosotros esperábamos que fuera nuestro sitio de referencia donde no había pasado nada, donde todo el tiempo íbamos a tener a nuestras especies muy bonitas, porque este lago hoy en día es oligotrófico. Pero, oh sorpresa, ¿qué fue lo que encontramos? Aquí tengo la secuencia sedimentaria de Montebello y como pueden ver, así sin saber nada de nada, pues no es una secuencia uniforme donde no haya pasado nada. Algo pasó. Aquí abajo no tenemos diatomeas. Aquí arriba sí tenemos algunas diatomeas que son diferentes de las que tenemos más acá arriba. Y nuevamente el titanio, nuestro indicador de erosión, tiene el mismo patrón donde tenemos un incremento inicial, niveles altos, sobre todo en esta parte, en esta sección del núcleo que corresponde entre el año 2000 y 2010, y después un decremento. Y que justo el cambio ecológico que se ve aquí en 2010 es consecuencia o está asociado con este pico de titanio que vimos. La datación
nos da una secuencia un poquito más vieja que la de Peñasquito. Aquí empezamos en 1930, pero este aumento más o menos ocurre al mismo tiempo, quizás unos 10 años antes se ve que en Peñasquito estamos viendo este incremento de erosión en la cuenca, y con este incremento de erosión, el paso de un lago que era tan oligotrófico que casi no había diatomeas, por eso no están preservados, a un lago que ya no es tan oligotrófico porque ya hay valvas de diatomeas presentes o especies de diatomeas en este momento. El cambio crítico, sin embargo, se presenta aquí, donde vamos a ver un cambio de estas especies que había aquí abajo, que esta es la Cyclotella pentensis y la Mastogloya calcárea, que son especies grandotas, digamos, de tamaño, hacia estas especies minúsculas, enanitas, pequeñitas, que son las que dominan aquí arriba. Lo que estamos viendo aquí es este cambio crítico después de un momento alto de erosión. Incluso hay un horizonte del sedimento que no tiene preservación de diatomeas porque asumimos que fue un momento de erosión muy fuerte, que está asociado con un evento del Niño nuevamente, porque aquí está el Niño involucrado, un evento del Niño, pero que lo que está denotando es que después de un momento de deforestación intensa, con pulso de erosión muy intensa, donde muy probablemente el agua se volvió momentáneamente más turbia, y eso favoreció que hubiera un desplazamiento de las especies bentónicas, porque ya no les llegaba la luz. Todas estas especies bentónicas tienden a desaparecer. El ecosistema sale entonces de balance, no tiene, digamos, lo que en ecología se llama la resiliencia para aguantar, digamos, este cambio ambiental, y se establece después de este pulso de erosión, de deforestación, de cambios del suelo, un ecosistema con especies distintas que son fundamentalmente planctónicas chiquitas y algunas bentónicas, pero muy, muy chiquitas, y se pierden la mayoría de las especies bentónicas. Entonces, este cambio, vuelco ecológico, es brutal, y nuevamente vemos la desaparición de algunas de las especies que son insignia, digamos, de esta zona, como la Cyclotella petenensis, por especies pequeñitas. Entonces, esto también está asociado con un proceso de calentamiento. Aquí no tenemos estaciones meteorológicas cercanas a los lagos que tengan series de tiempo adecuadas. La de Comitán fue la más cercana, pero nuevamente las anomalías de temperatura nos muestran un claro proceso de calentamiento en las últimas décadas, con anomalías negativas en los primeros años y anomalías positivas. Y yo pienso que este cambio de tamaño o de talla de diatomeas está cercanamente ligado a este proceso de perturbación y un cambio de estado hacia especies más pequeñas favorecido por el calentamiento global. Y con eso termino mi presentación y quiero agradecer su paciencia. Muchísimas gracias, Margarita, por esta excelente presentación que nos da una idea, por ejemplo, a los que no estamos muy metidos en lagos, de cómo está la situación, qué tan grave está poniendo con cambio climático y cómo es con cambio global. Sí, yo Nosotros, lo que quisiera resaltar mucho es que incluso los lagos que consideramos que están pristinos, que están muy bien, o sea, no necesitamos esperarnos a que estén eutróficos para ver que hay cambios ecológicos fundamentales en la base de las cadenas tróficas, y que recordar que esto tiene efectos cascada en el resto del ecosistema. Si perdemos biodiversidad en las algas, pues vamos a perder biodiversidad en todos los niveles tróficos superiores. y con todas las, digamos, todos los estresores que se van acumulando y que vamos proyectando, nosotros tenemos un proyecto en la región de los lagos de Montebello, digamos, más amplia, en donde la doctora Alma Mendoza hizo unas proyecciones de cómo iba a estar el cambio de uso de suelo por incrementos en la población, por caídas en rendimientos agrícolas, por cambio climático y todo esto, y la cosa pinta horrorosa, ¿no? Pues sí, y Eh, además si el recurso turístico también se va a ver afectado, porque pues estos lagos, gradualmente cada vez va a haber más lagos afectados por la eutrofización. Entonces es una cuestión de tiempo, ¿no? sí, no, es apremiante la situación. Tenemos algunas preguntas aquí del público. Tenemos a Alejandro Muñoz Brito que nos dice, en la columna de sedimentos de los sistemas más eutróficos, ¿se ha encontrado presencia de microplásticos? ¿Has encontrado microplásticos? Yo no trabajo en microplásticos, no los he buscado, pero pues no sería difícil que existieran. Hemos pensado en hacerlos, pero no tenemos implementada esa técnica en el laboratorio, y
es algo como que hay que vencer cierta inercia y algunas limitaciones, digamos, de presupuesto para poderlo implementar. Pero sí tenemos esa inquietud de hacer microplásticos en estos sedimentos porque, pues, realmente el impacto, digamos, de los afluentes a través del río que vienen desde la ciudad de Comitán es muy intenso, y toda la actividad agrícola, que es actividad agrícola así tipo invernaderos, muy intensa en la cuenca, pues seguramente está asociada con el uso pues de plásticos de diferentes tipos, micro y macroplásticos, ¿sí? Y oye, una duda, digamos, estos estudios son, ¿qué tan comunes son, digamos, en México que se hagan este tipo de estudios? ¿Son ustedes las primeras que están haciéndolo? ¿O Digamos, de microplásticos, muy no, poca no, gente que digo, yo de lo sepa. que nos presentabas. Ajá. Bueno, pues es que en México habemos como 3 personas que hacemos este tipo de estudios, y aquí en Montebello son los primeros que se hacen, y es un poco la cosa que es algo increíble de este país, que la poca importancia que le damos al agua realmente, porque antes del 2010, que fue cuando empezamos a trabajar, trabajamos aquí en conjunto con los limnólogos de la FES Iztacal, el doctor Javier Alcocer y su grupo. Trabajamos también aquí con los geoquímicos del Instituto de Geología, la doctora Blanca Prado Pano y su grupo, y trabajo pues yo con mi grupo de paleolimnología, y juntamos esfuerzos. Pero antes de ese momento, pues es que no había ningún, o sea, es una zona de lagos tan importante, no sabíamos ni cuántos lagos había, ¿para qué te digo más? O sea, no sabes ni qué pH, ni qué profundidad, ni qué características, qué morfometría. No sabíamos nada de lo básico. Hoy en día hay ya un acervo más o menos bueno de las características de los lagos, de sus niveles de nutrientes, pero eso solo te da el momento actual. Tú no sabes cómo eran hace 10 años. No sabes si este momento actual es diferente o es igual. ¿Cuál era el nivel base en 1950? Y el enfoque paleolimnológico lo que demuestra es que la perturbación de los lagos predata mucho los reportes orales que empezaron en el 85-86, de que los lagos empezaban a cambiar y que se volvieron, digamos, virales, ¿verdad? En el 2005, y a raíz de esas quejas de los pobladores en el 2005 de que los lagos estaban cambiando, es que entramos nosotros a trabajar allí, ¿no? Pero pues es muy tardíamente. Y lo que demuestra el trabajo paleo es que desde los años 50 los lagos grandes afectados directamente por el río ya estaban bien perturbados. Y lagos más pequeños como Peñasquito, que es el que les muestro, la perturbación ya se ve, pero como que tiene una resiliencia mayor el ecosistema, y es hasta el año 2000 cuando se da el vuelco ecológico, que coincide con los reportes orales de la gente, que en esos años se incrementa, pero digamos que el impacto ecológico empezó desde 1950. No estamos viendo aquí algo que pasó ayer, sino son procesos de largo plazo, y eso es lo que hay que entender. La ecología responde a procesos de largo plazo, aunque también se ven eventos rápidos como este pulso erosivo de Montebello en el año 2000, pero Sí, me imagino que esto no será exclusivo de esa región, sino que esto pasa en México y a lo mejor no lo estamos documentando y está pasando, digamos, en básicamente todos lados. Sí, bueno, nosotros tenemos trabajo ya hecho en la región de los Tuxtlas, y de hecho Ujú, ahorita estamos trabajando ahí de nuevo con este mismo enfoque, ujú. donde es muy clara la deforestación, el impacto de la deforestación actual, asociada con las políticas públicas que hubo en los años 50 y 60 de la expansión de la frontera agrícola. El gobierno activamente promovía que se talaran los bosques para cultivar más, porque así vamos a acabar con el hambre en México. Es que luego está peor el remedio que la enfermedad, pero bueno. ¿Cómo se justifica la ausencia de diatomeas en algunos niveles de sedimentos? Gracias, excelente presentación. Esto nos dice Cintia MR. Pues mira, en la base de la secuencia de Montebello hay una concentración muy, muy baja, no hay una ausencia total, pero la concentración es muy baja, y creo que es porque el lago es tan oligotrófico que hay limitación de silicio. Entonces, no hay suficiente silicio para que las diatomeas estén reproduciéndose, o para que se preserven en el sedimento, porque cuando hay poco silicio, lo que sucede con las valvas de diatomeas es que se redisuelven rápidamente y no se alcanzan a acumular. Y vemos cierto efecto de eso en algunas valvas que están atacadas químicamente, redisueltas. Después aumentan los niveles de nitrógeno, fósforo y también de sílice, y eso favorece que aumente la concentración y empezamos a ver el registro.
Y después en Montebello vemos una sección que no tiene diatomeas, pero eso yo creo que está asociado con una depositación muy rápida del sedimento, porque ahí tenemos unas tasas de acumulación másica muy, muy altas. Entonces, lo que está pasando es que está entrando tan rápido el sedimento que en proporción con el número de valvas lo diluye, ¿no? Entonces, se está acumulando muy rápido el sedimento y las diatomeas pues siguen estando en la misma cantidad, simplemente llega mucho sedimento de momento, es como una avalancha de sedimento que entra de repente y por eso hay muy pocas diatomeas en ese horizonte que justo precede el cambio ambiental del año 2000 en el registro de Montebello. Y tenemos una pregunta de Ignacio Díaz Aldamés. Nos dice, ¿qué provocaría la pérdida de diatomeas autóctonas en el ecosistema profundo reemplazadas por diatomeas externas? Pues causa pérdidas de biodiversidad, pues yo no sé cuál sea la importancia de la biodiversidad, pero todos pensamos que es importante, ¿no? Alguna vez escuché una plática del doctor Sarucán que la biodiversidad tenía más implicaciones morales realmente, ¿no? Pero claro, claro que sí, porque los ecosistemas ecosistemas poco diversos tienen mucho menor resiliencia al cambio. ¿No? Son ecosistemas que no van a reaccionar ante los impactos de una buena manera, van a colapsar mucho más rápido. Entonces, perder biodiversidad es malo, es malo desde un punto de vista moral, ¿no? Claro. Pero también desde un punto de vista ecosistémico, se pierden servicios ecosistémicos. Sí, Entonces, el perder a las especies, esas especies, pues tiene su consecuencia. Yo sé que nadie se corta las venas porque dos especies de diatomeas desaparezcan. A lo mejor si fuera un oso polar, habría más lágrimas entre la gente, pero ni así hacemos nada, ¿no? Realmente es no, desesperante esto. Pero la cosa es que no solo yo lloro por estas diatomeas, que además de hermosísimas, son tan raras, sino que las algas, repito, son la base de la cadena trófica. Si las algas se modifican, todo se modifica para arriba, ¿sí? Peces y humanos. sí. Hay que tener claras estas ligas que son muy difíciles de precisamente tener claras, ¿no? Ya casi estamos en el tiempo. Te combino dos preguntas y si quieres, cuando cerramos, Edgar Arturo Cuevas Domínguez nos dice, ¿cuáles son las medidas de manejo ambiental apropiadas para la conservación de estos cuerpos de agua y la calidad del agua? Y nos dice Ignacio Díaz Galdamés, al final muestran evoluciones del comportamiento climático global. Con este registro de fases con diatomeas podemos comparar con la dendrología, al igual que con las fluctuaciones del niño que se registran en los sedimentos de espeleotemas. Gracias. Bueno, creo yo que las espeleotemas no tienen una resolución como este, porque aquí estamos viendo cosas que pasan entre 2, 3 años, ¿no? Estos registros que recuperamos, pues son extraordinarios porque normalmente trabajamos en secuencias lacustres donde la resolución entre una muestra y otra tiene décadas o siglos. Y aquí estamos trabajando con muestras que tienen 3 años de diferencias entre una y otra, porque lo estamos haciendo a alta resolución, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, estos trabajos que presento son bastante únicos, ¿no? Para México, en otros países se ha hecho, pero aquí en México poco se ha hecho. Un poco lo que la doctora Carolina Ruiz hace tiene esas características, pero ella trabaja más en ambientes costeros, pero para lagos es único. Entonces, con dendrocronología, pues que yo sepa tampoco se hacen estudios de tan corto plazo. Quizás porque los árboles pues tienen como otro nivel de respuesta al ecosistema. La cosa con las algas es que tienen ciclos de vida de días. Entonces su adaptación al cambio climático es total. Pasan muchas generaciones, inclusive en un año, en un mes. Entonces, ecológicamente tienen procesos acelerados, ¿no? Mientras que un árbol para que reaccione, su crecimiento es anual, no mensual, ¿verdad? Entonces, como que se requiere, tienen mucha más inercia, digamos, esos registros en el tiempo. En cambio, con las diatomeas yo veo cosas estacionales casi. Pues Margarita, te agradezco enormemente que hayas estado aquí con nosotros y que nos vengas a contar la investigación tan interesante que están realizando. Te quedan varias preguntas, de hecho al final como que empezaron a llegar más todavía. Te las Qué hacemos bueno, llegar, ¿no? por favor, Ya, sí, sí, y a lo mejor lo podemos digamos, retomar en el conversatorio de la semana que viene. También me va a estar muy parece. interesante. Me parece Muchísimas ese gracias, Margarita. conversatorio
Me parece muy interesante. No, gracias nuevamente, Francisco, por darnos la oportunidad de participar con ustedes y tener visibilidad en este foro. Con muchísimo gusto. Y pues bueno, no me queda más que decirles que nos vemos el próximo viernes. Para cerrar este módulo, vamos a tener a la doctora Ligia Pérez Cruz, que nos va a estar platicando de trazando el pasado para entender el futuro, cambio climático y paleoceanografía. No se lo pierdan, va a estar muy interesante. Y cuando termine esa conferencia, tenemos el conversatorio final de 1 a 2 de la tarde. Ahí vamos a estar todos y vamos a retomar las preguntas que nos hayan hecho y vamos a estar, pues bueno, contestando las dudas, preguntas, comentarios que tengan ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes. Margarita, un abrazo. No, pues gracias a todos por su Gracias. participación y gracias por la invitación. Chao. Hasta luego.